introducimos el concepto de subespacios independientes o de suma directa de subespacios. Supongamos que tenemos S y T subespacios de V. Entonces, diremos que S y T son suma directa. O otra forma de decir esto es o que S y T son subespacios independientes, pues diremos que estos subespacios son suma directa o son subespacios independientes. Pues muy sencillo. Si al hacer la intersección de estos subespacios, que como sabes te va a quedar un subespacio, pues esto te queda el subespacio 0. Esto lo que significa es que el único vector que está en ese intersectado T es el 0. Como sabes, siempre 0 va a estar dentro de ese intersectado T, porque ese intersectado T es subespacio de V y por lo tanto contiene el 0. Entonces, S y T son suma directa, o bien S y T son subespacios independientes, si esa intersección se reduce al vector 0. Entonces, en este caso, en el caso de que tengamos que S y T son suma directa o S y T son subespacios independientes, entonces a la suma la denotaremos de esta forma. Entonces, denotaremos la suma de S y T por S, una suma dentro de un círculo T. Entonces, cuando nosotros escribamos la suma de dos subespacios de esta forma, pues esto es lo mismo que esto de aquí. Es lo mismo. Lo único que esto de aquí está indicando que esos subespacios son suma directa o son subespacios independientes. O sea que meter esa suma dentro de un círculo está indicando que ese intersectado T es igual a 0. Vamos a presentar un ejemplo. Bueno, es un ejemplo que ya hemos trabajado. Ya hemos trabajado los subespacios que aparecen en ese ejemplo. Consideramos S los xy pertenecientes a R2 tales que y es igual a 0. Y consideramos T los xy pertenecientes a R2 tales que x es igual a 0. Bueno, esto pues ya sabemos que S y T son subespacios de R2. Entonces vamos a calcular ahora ese intersectado T. Pues ese intersectado T son los vectores xy pertenecientes a R2 tales que xy pertenece a S y xy pertenece a T. Estos serían los xy pertenecientes a R2 tales que xy pertenece a S. Si xy pertenece a S, observa que pues, la y es igual a 0, o sea que tendríamos que la y es 0, ¿vale? Y ahora, además, xy pertenece a T. Si xy pertenece a T, pues tenemos que su x es 0. O sea, que ese intersectado T serían los xy pertenecientes a R2 tales que x es igual a 0 e y es igual a 0. Pues los vectores que cumplen que su x es 0 y su y es 0 en R2, pues eso se reduce al conjunto formado por el vector 0, 0. Ya sabes, eso es el subespacio 0. Por lo tanto, hemos llegado a que ese intersectado T es igual a 0. Y por lo tanto, S y T son subespacios independientes o son suma directa. Y entonces, cuando nosotros hablemos de su suma, pues escribiremos S más T y con un circulito ahí, dentro de la suma. Eso lo que significa es que esos dos subespacios son independientes o son suma directa. Pero nosotros ya vimos que S más T, que es lo que significa esto, lo único que ahí estamos indicando que esos subespacios son independientes, pues eso es todo R2, ya lo hemos visto anteriormente. Por lo tanto, de aquí concluimos que S suma directa T es igual a R2. ¿Vale? Posteriormente, cuando tengamos esta situación, nosotros diremos que esos subespacios S y T son suplementarios, pero eso lo diremos posteriormente.
Entonces vamos a escribir esa información de que S y T son subespacios independientes y que S suma directa T es igual a R2 aquí en la parte derecha y borro esto de abajo. Si quieres repasar, pulsa pausa, borro. Y entonces vamos a obtener pues dos cositas, que estas dos cositas posteriormente veremos que caracterizan el hecho que dos subespacios sean independientes o suma directa. La primera, pues vamos a considerar el vector 0, 0. Vector 0, 0, pues sabemos que está en S más T, ¿no? Porque S más T es subespacio. Entonces vamos a escribir este vector 0, 0 como suma de un vector de S más un vector de T. Entonces este primer vector es un vector de R2 que está en S. Observa, por estar en S se tiene que cumplir que su i es 0. Ahora, este vector de T, pues un vector de T, pues su x es 0. Entonces tenemos que esto sería 0. Entonces, ahora pues un acertijo. Oye, ¿qué tenemos que poner aquí y aquí para que al sumar esos dos vectores obtengamos 0, 0? Fíjate que nosotros, pues esto que vamos a poner aquí lo sumamos con 0 y eso queremos que nos dé 0. Luego la única opción es que aquí haya un 0. No hay otra posibilidad. Y ahora, aquí tenemos que el 0 este de aquí, ¿vale? Tiene que ser esto que pongamos aquí más este 0. Luego la única opción que tenemos para este de aquí es 0. Por lo tanto, tenemos que 0, 0 se expresa de forma única, está en S más T, luego se expresa como suma de un vector de S más uno de T, por definición de S más T, pues esa expresión es única, se expresa de forma única como suma de un vector de S y otro de T. Bueno, otro y un vector de T, ¿no? Si quieres, y un vector y uno de T. Ahora, esto que hemos hecho para el 0, 0 lo vamos a hacer para cualquier vector x y perteneciente a S más T. Bueno, ya sabes que S más T es todo R2. O sea, que estamos considerando cualquier vector de R2. Entonces, vamos a escribir este vector x y como 1 de S más 1 de T, como hemos hecho ahí. ¿Vale? Entonces, como este vector está en S, su i es 0. Como este vector está en T, su x es 0. Y ahora tengo que rellenar pues la primera componente del vector de S y la segunda de T. Pero fíjate, al sumar esto más esto, tengo que obtener x. Pues la única opción que tenemos aquí es poner aquí una x. Y al sumar esto de aquí más esto, tengo que obtener y. Esto de aquí es 0. Luego, ¿qué tengo que poner ahí al final? Pues y. O sea, que x y se puede expresar de forma única como un vector de S más 1 de T como x0 más 0y. En definitiva, que todo vector de S más T se expresa de forma única como 1 de S y 1 de T, como suma de un vector de S y 1 de T. Pues estas dos cosas que hemos puesto aquí caracterizan a los subespacios independientes o a los subespacios que son suma directa. Y eso lo vamos a probar después. O sea, vamos a demostrar que dos subespacios S y T son suma directa o son subespacios independientes. Ya sabes que esto formas de decir lo mismo. Por definición, si al hacer la intersección de sus subespacios es igual a 0, pues esto va a ser equivalente a que el vector 0 se exprese de forma única como un vector de S que será 0 y uno de T que será 0, y eso además será equivalente a que todo vector de S más T se exprese de forma única como un vector de S y uno de T. Pero como digo, esto que acabamos de ver en nuestro ejemplo lo veremos ahora ya en general.